Hoy vamos a hablar de eso, de los olvidos que asustan, de las demencias y de lo que realmente podemos hacer para cuidar nuestro cerebro en cada etapa de la vida. Para acompañarnos, tengo el gusto de recibir a la maestra Diana Pintor, neuropsicóloga especializada en adultos. Diana, bienvenida. Hola Omar, muchas gracias. Qué gusto estarlos acompañando en este podcast. ¿Es la primera vez? Si me gusta, vuelvo. Ok. Platícanos un poco de tu formación, Diana. Bueno, yo soy licenciada en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tengo la maestría en neuropsicología por la Universidad de Guadalajara. Ok. Siempre entra como esta duda. ¿Qué hace una neuropsicóloga? Muy buena pregunta. Bueno, sí, siempre está la duda de a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, neuropsicología surge como una disciplina puente, ¿sí? Toma los conocimientos de la psicología y de las neurociencias y las combina. ¿Para qué? Para poder explicar varios de los trastornos y dificultades del funcionamiento cognitivo. ¿Cómo los explicamos? Bueno, a través de la parte neurobiológica, pero también de la parte conductual. Es decir, cómo se relaciona la persona en el medio. Básicamente, ¿no? Entonces, lo evaluamos las funciones cognitivas con instrumentos o baterías de pruebas estandarizadas y con escalas, porque también aplicamos escalas para explorar la parte emocional, o deberíamos de también aplicarlas, porque, y aparte obviamente lo más importante, la entrevista clínica, que para nosotros es como un elemento esencial. Creo que igual para todos los que hacemos psicología o los que hacen psicoterapia, es importante este instrumento porque nos da más información del contexto y de la persona, que muchas veces no es un trastorno, sino es más una determinación del contexto o del entorno en el que se desenvuelve. Entonces, en resumen, ¿qué hace un neuropsicólogo? Bueno, evaluamos las funciones cognitivas para poder explicar la conducta. Ok. Siguiente pregunta. ¿Una persona adulta sin problemas graves de memoria podría necesitar una neuropsicóloga? En mi opinión, y creo que, bueno, también doy clases en el diplomado de INFAPSI, y lo que siempre les digo a mis alumnos es, yo creo que desde mi perspectiva todos deberíamos de tener una evaluación neuropsicológica en la vida. ¿Por qué? Porque pues tú no sabes qué te puede pasar el día de mañana. Por ejemplo, tenemos traumatismos cráneoencefálicos, tenemos eventos cerebrovasculares y muchas veces para los neuropsicólogos una de las cosas a las que más nos enfrentamos es ¿cómo era antes mi paciente? ¿Cómo era antes de que le ocurriera este traumatismo? ¿Cómo era antes de que le ocurriera este BC? ¿Cómo era antes de que le ocurriera el tumor? ¿Sí? Digamos que nuestro único acceso a ese antes es a través de un familiar o del propio paciente, lo que recuerde. Entonces, siempre les digo, háganse una evaluación no buscando un problema, sino buscando cómo pueden mejorar sus funciones cognitivas. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que a pesar de que no tengas alguna dificultad, sí podrías recurrir a hacerte al menos una evaluación neuropsicológica para ver que todo esté bien cognitivamente hablando. Ok. ¿Tú qué crees? Creo que ya nos explicaste un poquito sobre esta parte, pero quisiera profundizar un poco más. ¿En qué consiste esta evaluación neuropsicológica? Una evaluación neuropsicológica, tenemos dos aspectos o dos vertientes que evaluamos. Tenemos una evaluación cuantitativa, que es la que nosotros obtenemos a partir de las pruebas, de pruebas psicométricamente bien, o sea, estandarizadas, con una consistencia interna, es decir, con los aspectos psicométricos de una prueba, es decir, que tenga validez, que tenga constructo, que tenga todo, ¿ok? Esa es nuestra evaluación cuantitativa, los números.
Ay, que sacó en el Wise, en las Wechsler, cualesquiera que sea, sacó 100, sacó 80, sacó 95. Que en el Neuropsy sacó 115, que sacó 70. Eso me dice a mí un número y obviamente me lo relaciona ese número con un diagnóstico de cada una de las pruebas. Esa es mi parte cuantitativa. Pero algo que no debemos de dejar de lado es la parte cualitativa, ¿sí? La parte cualitativa es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que la prueba, por muy cuantificable sea o muy estrictamente haya sido diseñada, hay algo que la prueba no mide todavía, ¿sí? Que es que estás trabajando con personas, que vamos a tener variables externas, es decir, familiares, relaciones interpersonales, tu contexto familiar, tu contexto en el trabajo, y muchas de estas cosas influyen o determinan situaciones que a veces tu problema de memoria no es porque tengas un tumor o no es porque hayas tenido un infarto y ni te hayas dado cuenta, un infarto cerebral, claro está, sino que a veces pues estás atravesando por un contexto emocional difícil. A lo mejor murió alguien muy cercano a ti, murió un amigo y estás pasando por un duelo y entras en depresión, y la depresión hace que puedas tener o provoca que puedas tener problemas de memoria y no necesariamente tienes un trastorno relacionado a alguna secuela cognitiva, pues, o no tienes un trastorno del neurodesarrollo, sino es que el entorno o el contexto ha sido difícil para ti. Entonces, tenemos que explorar entonces tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. Ya más o menos expliqué, la cualitativa normalmente la vemos con la observación en consulta, con el instrumento más importante que es la entrevista clínica y con escalas emocionales. Ok. ¿Cuánto tiempo dura una evaluación y qué tipo de cosas se evalúan? Esas cosas no me preguntes. Ok. ¿Por qué no? Lo que pasa es que es muy diferente en cada persona. Siempre hay que recordar que cuando estamos hablando de psicología, neuropsicología, cualquier enfoque que quieras manejar, estás trabajando con personas. Entonces, nunca hay que perder que sí, mi objeto de estudio es una persona, pero la persona es un humano, ¿no? Es un ser que siente, que piensa, que no va a actuar conforme tu guión manual te dijo que iba a pasar, ¿no? Entonces, la duración de una evaluación depende mucho, y van a decir que siempre decimos depende, pero sí. Por eso dicen, ayer fue el día del depende. Bueno, estamos grabando el 21 de mayo, por si nos escuchan más tarde. Sí, porque sí, depende mucho de la persona, porque a lo mejor si es una persona mayor con algún tipo de demencia, pues obviamente va a haber una lentificación en el procesamiento de la información, y probablemente en una prueba que el manual decía que me iba a tardar 2 horas, yo me tardo 4 horas o 3 horas, ¿no? Porque todo depende de cómo va avanzando la persona. Aparte, yo tengo que cuidar ciertos aspectos, tanto de ruido, de luz, que la prueba me pide para que yo pueda mantener como que los resultados lo más alineados posibles a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, pues obviamente yo no voy a apresurar a la persona. También si mi paciente ya tiene una fatiga cognitiva y yo lo veo que ya se me está durmiendo a media evaluación, pues yo no voy a continuar, porque lo que me responda después de que se está durmiendo ya no va a ser lo más certero posible, ¿sí? Entonces, sí depende mucho. Yo normalmente pongo una media de 6 sesiones, 6 o 7 sesiones. Si son niños, a veces me puedo alargar hasta 8, o a veces hay niños muy rápidos en varias de las pruebas y me tardo menos, 5 sesiones, ¿no? Pero yo siempre separo, es una de entrevista, tenemos las 6 que es el promedio que yo realizo de evaluación, y la 7ª que es donde entregamos resultados y el informe y se explica el informe. Ok.
Ahora, pasando al siguiente tema, sobre los olvidos y las demencias, ¿cuál es la diferencia entre un olvido normal por la edad y un problema que sí debe de preocuparnos? Un olvido normal por la edad. Yo tengo olvidos normales de mi edad, Omar. Pues es que también depende mucho. Por ejemplo, si estamos hablando ya de una persona mayor, que ya... Recuerden que para que haya una demencia, a mayor edad hay mayor riesgo de demencia. Entonces, más o menos hay que empezar a monitorear estos temas como desde los 50 años, ¿no? ¿Qué es un olvido normal? Hoy se me olvidó las llaves. Pero mañana no me pasa. Pero en una semana no me pasa. Pero no me vuelve a pasar hasta dentro de un mes. ¿Ok? Pero ahora se me olvidó la estufa. Bueno, lo podemos dejar pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son olvidos frecuentes, ¿sí? No es algo que me pase lo suficientemente, lo más rápido, bueno, los más días posibles, ¿sí? Es decir, no me pasa diario o no me pasa cada tercer día, ¿sí? Entonces un olvido considerado normal, pues es de vez en cuando, es infrecuente, ¿vale? Okay. Pero cuando yo ya me tengo que empezar a preocupar, es cuando el olvido se hace frecuente. Cuando ya a lo mejor cada tercer día, seguramente ya se me olvidó apagarle a la estufa. O ya se me quemó incluso la comida porque se me olvidó completamente que había algo en la estufa, ¿sí? O cuando la otra persona, porque normalmente puede que tú no te des cuenta, sino que te das cuenta porque hay un tercero persona que siempre es la persona con la que vives, ya sean hijos, pareja, roomies, okay, papás, ¿no? Que te dicen, es que esto ya me lo dijiste, es que esto ya te lo conté, es que volviste a olvidar las llaves pegadas en la puerta, y es que ayer te pasó. Ellos son quienes se dan cuenta primero, el tercero, el que vive contigo, ¿sí? Entonces, si ya empezamos a notar que los olvidos son muy frecuentes con cosas muy cotidianas, que a lo mejor antes no le pasaba, porque hay gente que dice, es que yo soy muy distraído, siempre he sido muy distraído. Pues si siempre has sido distraído y siempre has tenido como dificultad de recordar dónde dejas las llaves, pues no lo vamos a tomar como algo malo o como algo de riesgo. Pero si antes tú eras muy organizado y dejabas tus cosas perfectamente en el mismo lugar para no olvidarlas y de repente empiezas a perder todo, yo creo que sería bueno hacernos un chequeo. Ok. Comúnmente la demencia que más se conoce es el Alzheimer, ¿no? Yes. Pero, ¿nos podrías explicar qué es una demencia? Ok, ¿qué es una demencia? La demencia es un trastorno, bueno, es un... ¿Cómo decirlo? Es algo coloquial que sucede, o es una palabra, un término coloquial con el que nosotros convivimos, pues. Pero hablando como ya muy técnico, en el DSM-5, en su versión ya revisada, aparece como trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? Es lo mismo que demencia. Demencia es más coloquial, okay, pero trastorno neurocognitivo mayor es lo que viene siendo demencia. En el DSM-5 nos dice que un trastorno neurocognitivo mayor se da cuando hay dos funciones, no solamente la atención, no solamente la memoria, sino es la memoria y otra función, ya empiezan a presentar dificultades en estas dos funciones que afectan tu vida cotidiana, ¿sí? A partir de ahí ya se considera una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor. Cuando estas afectaciones, estos olvidos, ya tienen
una, digamos que ya te rompen tu vida cotidiana. Ya no puedes realizar tu vida cotidiana de una manera adecuada, ¿sí? Como que vas perdiendo autonomía. Por ejemplo, pasa mucho que empiezan a desorientarse las personas, por eso luego vemos que algunas personas se pierden en la calle, porque hay desorientación o un episodio de desorientación. Ahí ya se está rompiendo que esa persona pueda continuar haciendo sus actividades de la vida diaria normal. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no va a poder salir al supermercado a comprar. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una pérdida de la vida cotidiana, entonces ya podíamos estar hablando de demencia. De demencia ¿por qué? Porque siempre hay que especificar. El Alzheimer es la enfermedad, pero entonces se llamaría demencia por enfermedad de Alzheimer. Ok. ¿Vale? ¿Qué señales de alarma puede ver una familia en su día a día para sospechar que algo no anda bien? ¿Qué señales de alarma? Y lo dices muy bien. Siempre es la familia. Porque algo que pasa mucho en las demencias es que la persona tiene algo que se llama anosognosia. Que quiere decir que no es consciente de su déficit. A lo mejor él no es consciente de que se le están olvidando las cosas, porque no lo recuerda al final de todo, ¿no? Entonces, las primeras señales dependen mucho de del tipo de demencia que se esté presentando, pero pueden ser cambios conductuales, que empiecen a lo mejor si antes era una persona, les digo, muy organizada y ahora ya tiene su cuarto volteado de cabeza y todo regado, que veamos cambios que a lo mejor antes era muy tranquilo y ahora ya es agresivo, o que a lo mejor antes pues era como un poco más, ¿cómo decirlo? Que a lo mejor no era muy abierto, que a lo mejor era un poco más reservado y de repente ya se vuelve el alma de la fiesta de la noche a la mañana sin tener ni un gramo de alcohol en el cuerpo. Híjole, ese tipo de cambios ya son importantes, ¿sí? Cambios conductuales o emocionales. Si también, por ejemplo, siempre recordaba todo y ahora ya se le olvidan muchas cosas, podría ser otra, que son como las primeras señales. O la tercera podría ser cambios en el lenguaje, ¿sí? Cambios en el lenguaje como que siempre pronunció bien todas las letras, todas las palabras, y que de repente empiece a ya no pronunciarlas bien. O que tenga mucho esto que llamamos el síndrome de la punta de la lengua, que es que tengo la palabra aquí en mi lengua, pero no la puedo sacar, ¿sí? Okay. Pero que antes no le pasaba, ¿no? Acuérdense siempre, si antes no pasaba y ahora está pasando, es donde empiezo a notarlo como un signo de que algo puede estar sucediendo, ¿vale? Y pues episodios de desorientación. Ok. Si a un familiar le diagnostican demencia, ¿todavía se puede hacer algo? Qué pregunta tan complicada. Sí. O sea, sí se puede hacer algo que es... Ok. Quien mayormente suele como decirles, tienes demencia por enfermedad de Alzheimer, o tienes Alzheimer, o tienes lo que sea, son 3 médicos. El geriatra, el neurólogo o el psiquiatra, ¿sí? Son los que normalmente dicen o dan diagnósticos de algún tipo de demencia. Si ya te dicen o le dijeron a tu familiar que tienes una demencia, lo que puedes hacer es que la calidad de vida de tu familiar mejore. ¿Cómo? Buscando estrategias, ¿sí? Lo recomendable sería que acudieran a que se le realice una evaluación neuropsicológica para ver en qué estado están sus funciones cognitivas, qué tantas dificultades tiene, y a partir de ahí poder elaborar un programa de rehabilitación, que en teoría pues no podría ser de rehabilitación, sino lo llamaríamos un programa de intervención, ¿sí? De intervención neuropsicológica.
¿Para qué? Para poder apoyar en todas estas dificultades y que la calidad de vida con las funciones que tiene pues mejore o esté en el mejor momento o esté en la mejor situación posible. Porque a mí lo que me ha pasado con pacientes con demencia es que ya no regresan a un programa de intervención, porque la pregunta que más me hacen es, ¿y si lo traigo, se le va a quitar? Y la respuesta es no. Lamentablemente las demencias en la actualidad no tienen una cura. Los medicamentos que se dan son sintomatológicos, es decir, para disminuir los síntomas que se presentan. Hay estudios clínicos y hay ensayos clínicos de medicamentos que todo el tiempo se están intentando sacar, pues para poder resolver este tema, ¿no? Porque la enfermedad de Alzheimer, hablamos mucho de Alzheimer porque es la más común, es la más frecuente. Para ella es para la que ya están desarrollando medicamentos y hay ensayos clínicos. Sin embargo, todavía no hay algo que te diga esto es la cura, ¿no? Ni tampoco hay algo que nos dé una explicación de por qué pasa. Hay factores de riesgo que te predisponen a que lo tengas, pero no hay una explicación concreta de por qué pasa, ¿sí? Entonces, el tema de las demencias es un tema todavía que está en desarrollo. Todo el tiempo hay investigaciones y hay nuevos artículos científicos donde explican más y más cosas. Antes, y hablando de antes me refiero a hace aproximadamente 5 años, 6, todavía no había como una prueba que nos indicara qué tipo de demencia podía tener, ¿sí? Todo era post-mortem, es decir, muere la persona, le hacemos su autopsia, extraemos un pedazo de cerebro, un cuadrito, una muestra, la analizamos en laboratorio y vemos que tenía ciertos metabolitos o ciertas sustancias que te decían, sí, tiene una enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que encontraban? Ovillos neurofibrilares, hechos de placas beta-amiloide, de mismas células que están en el cerebro, ¿sí? Que se empiezan a acumular. Ahora, recientemente estaba escuchando en unas conferencias en las que estuve sobre enfermedad de Alzheimer, decían que afortunadamente ya hay biomarcadores principalmente en líquido cefalorraquídeo, es decir, tenemos que hacer punción lumbar y así ya vemos qué tenemos, ¿no? Si hay marcas de beta-amiloide, si hay marcas de alfa-sinucleína, si hay biomarcadores de etcétera, ¿no? De todos estos que son factores que te indican que hay una probable demencia. Entonces, ahora ya existen, pero eso hace como 3 años, ¿no? O sea, de 3 años para acá, obviamente son estudios muy caros. Son muy, muy caros todavía. ¿Por qué? Porque son nuevos, son recientes. Entonces, algo con lo que se lucha mucho en la demencia es eso, que no hay un remedio o no hay algo remedial, no hay algo que lo quite. Uh-huh. Y la gente se desanima, los cuidadores se desaniman, el paciente a lo mejor no es totalmente consciente, pero de alguna manera entiende que es progresivo, porque las demencias son progresivas. Es decir, vamos a ir perdiendo funciones. Si yo estimulo mi cerebro y intento mantener lo mejor posible la independencia del familiar y la calidad de vida, no voy a quitar la demencia, pero sí voy a mejorar el entorno en el que nos estamos desarrollando tanto el paciente como yo. Entonces vale la pena intentarlo y vale la pena seguir con un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Entonces eso es lo que se puede hacer. ¿Vale la pena? Sí, siempre va a valer la pena, ¿sí? Siempre hay algo que hacer, aunque no sea remedial, aunque no se quite. Okay. ¿Vale? Mencionas algo muy importante que tal vez no sabemos si nos llegue a tocar alguna demencia en algún futuro, pero ¿qué nos recomiendas como para tal vez prevenir, ¿no? O tal vez mejorar en ciertos hábitos?
híjole, van a decir que esto es muy repetitivo, ¿no? Pero pues lo de siempre, que es mantener un estilo de vida saludable. Ejercicio, alimentación sana o balanceada, no fumar, okay, no tomar alcohol, evidentemente no consumo de drogas, y pasa mucho que, por ejemplo, las personas, mayormente las personas que se jubilan, que ya terminaron su vida laboral activa, a ellos son luego a los que pierden como interacciones sociales, ¿no? Porque ya no tienen como a qué salir de su casa y se aíslan en su domicilio, no se aíslen. Yo siempre les digo a mis pacientes, la casa es de los lugares más cómodos, sí, pero de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque te aíslas del mundo, porque ya no tienes una interacción social porque dices, estoy en mi casa, estoy bien a gusto. Pero las relaciones sociales, bueno, lo que es socializar, platicar con alguien más, estimula de muchas formas tu cerebro. Entonces, un factor protector es mantener relaciones sociales, ¿sí? Okay. Platicar, mantener tu cerebro activo, no dejar de leer, ¿sí? No dejar de tomar agua, porque muchos dicen, ay, no, me echo una coquita. Pues sí, está bien sabrosa la coquita, pero la coquita no nos va a hidratar nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general, ¿no? Entonces sí, pues ponerte a hacer algo ocupacional, ¿no? En general. Si a lo mejor te gusta tocar guitarra y nunca tuviste como que... porque no tenías tiempo, porque cuando uno trabaja no tiene tiempo, ¿no? Entonces sí, cuando trabajabas no tenías tiempo, pero siempre quisiste aprender guitarra o aprender fotografía, yo creo que es un buen momento para hacerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que estimules tu cerebro, para que tus redes se fortalezcan y se creen nuevas redes neuronales, ¿sí? Porque todo aprendizaje genera o hace que una nueva red se forme, y eso es lo que va a hacer que tu cerebro se proteja, ¿sí? Hay un factor de protector que muchos mencionan, que suele ser el nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad no es un determinante. He tenido pacientes con maestría, con demencia, y he tenido pacientes que no llegaron a tener una maestría, que no llegaron ni siquiera a terminar a lo mejor la secundaria y están lúcidos. ¿Pero por qué es? Porque acuérdense que también el factor genético afecta. Si alguien en tu familia, en tu línea familiar directa, no que el primo o sobrino tercero de hace 3 generaciones, nada. Me refiero a abuelos, bisabuelos, a una línea directa, ¿no? A papás. Si alguno de tus papás tuvo alguna demencia, digamos que ya tienes un factor de riesgo más. Entonces, cuídate. Aliméntate sanamente, haz ejercicio, trata de no fumar, trata de no consumir alcohol, ni mucho menos drogas. Mantén tu cerebro en estimulación. Resuélvete un sudoku, una sopa de letras, arma un rompecabezas, juega juegos de mesa, interaccionas con otras personas y te diviertes. Creo que eso es lo que puedes hacer. Platícanos un poco sobre los servicios que son para adultos aquí en el Instituto de INFAPSI. ¿Cuál es la población que atiendes? Pues yo que estoy trabajando en INFAPSI, yo normalmente veo pacientes tanto niños como adultos, ¿sí? Mi población, lo que mayormente veo, pero es más porque llegan, son chiquitos con TDAH, es decir, niños con TDAH. De eso está llena mi consulta, ¿sí? Okay. O con probable TDAH, ¿no? Pero he visto pacientes, varios, que me han enviado un neurólogo que los envía para evaluación e intervención con demencia, ¿sí? Entonces digamos que se divide entre adultos con demencia o probable demencia y niños con TDAH. Okay. Esas son mis 2 grandes poblaciones en lo que llevo trabajando en el instituto, ¿sí? Okay. Si una persona o su familiar sospechan que algo anda mal con su memoria o su atención,
¿cuál recomiendas que sea el primer paso que deban de dar? Yo recomendaría que primero hagamos una evaluación o acudan a neuropsicología para poder hacer una evaluación, y ya con una evaluación, si vemos que a lo mejor es de consideración las dificultades y que no hay un contexto social que lo esté determinando o emocional, ya hacemos o ya hago yo la derivación a neurología, ¿sí? Okay. Al igual que cuando veo pacientes que me llegan y tienen temas o aspectos emocionales, se van a psicoterapia y a psiquiatría. Okay. Entonces, primer paso, neuropsicología. Si no encuentras a un neuropsicólogo o dices, no sé qué sea eso, vayan a neurología o a geriatría. En teoría, las personas mayores tienen que llevar un seguimiento, o todos deberíamos de llevar un seguimiento médico anual, ¿no? Entonces, el médico general, o en este caso ya si son más grandes, el geriatra, tendría como que detectar algunos ciertos aspectos, o es a quien podrían, a lo mejor de manera más directa, poderle mencionar lo que está pasando, y ya él que haga la derivación, o si él se avienta el diagnóstico, o que haga la derivación a neurología. Entonces, buscar atención es lo primero. No dejarlo pasar de, ay, es que es por la edad. No, o sea, sí hay cosas por la edad, pero hay cosas que no son por la edad. Y no siempre la justificación es por la edad. De hecho, el término demencia senil se retiró porque senil significa, pues, anciano, pues, o grande o mayor, ¿no? Y se veía como normalizado, ay, es que tiene demencia senil, como si el hecho de que cada que te hicieras mayor o más grande o a mayor edad ibas a tener olvidos, pero no, hay gente que llega a los 70, 80 años y llega completamente lúcido, con olvidos, claro, como todos, porque obviamente vamos perdiendo volumen y cerebral y vamos perdiendo, pues, obviamente conexiones neuronales. Entonces, pues, obviamente sí va a haber olvidos, pero no es lo mismo un envejecimiento normal a una demencia. Entonces, si ven que es lo suficientemente importante, vayan a un médico, vayan al médico y que el médico determine, a lo mejor sí puede ser por su edad o no, a lo mejor puede ser una demencia. Ok. Y para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a toda la población que atiendes y que nos escucha? ¿Qué mensaje les quiero dejar? Valoren a la neuropsicología. Okay. Es una disciplina que tiene muy poco reconocimiento en México, en el país en general, porque es nueva, es bastante nueva. Entonces, estaría padre como que nos vieran como un apoyo más que como un estorbo. Y que básicamente nuestro trabajo es multidisciplinar, nosotros no trabajamos solos, ¿sí? Siempre trabajamos de la mano del psiquiatra o del paido, del neuropediatra o del neurólogo, incluso de neurocirujanos. Entonces, que para abordar los temas hay que crear una red multidisciplinar, pues, para poder abarcar todos los aspectos, ¿no? Y que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y a los que son pacientes o que no están como en el medio de la psicología y nos escuchan, que si ven un olvido, si ven que está pasando algo extraño, no lo dejen pasar, ¿sí? Que se te olviden las llaves diario no es normal. Si antes no te pasaba, no es normal, ¿sí? Entonces, que acudan a atención médica, pues pronto, porque a lo mejor podemos hacer algo para retrasar un poco la progresión, no para quitarla, pero para que sea de forma más lenta. Ok. Muchas gracias, Diana, por esta entrevista. Sí, no, ¿de qué, Omar? Aquí seguimos en el podcast. Okay. Aquí nos vemos otro día con otro tema. Aquí terminamos una sesión más en Infapsi entre sesiones. Si algo nos quedó claro hoy es esto: los olvidos dan miedo, pero entenderlos nos da poder, y nunca es tarde para pedir ayuda. Comparte este episodio con quien lo necesite. Nos escuchamos la próxima.